se llame algo similar. Entonces, ¿quién chingados está entendiendo eso? Nadie, y sin embargo nos está desbordando. Y el núcleo, uno de los núcleos de entender las ciberculturas es que es una parte de la vida social eminentemente comunicativa. Es decir, si no entendemos las pautas comunicativas de la vida social que emanan de varios formatos y sobre todo de ciberculturas, estamos fritos. Porque no vamos a entender y no estamos entendiendo el tejido social de varias cosas. Por ejemplo, las redes sociales, y es casi aquí a donde quiero llegar. Jesús habla de qué diantres son las redes sociales. El sentido común de la mayoría de la gente, impulsada por todo lo que es redes sociales, como Facebook y demás, está hablando de un sentido muy delimitado, muy concreto de redes sociales, pero es el sentido superficial del asunto. Si para nosotros redes sociales se centran en Facebook. Y ya esto es un mundo enorme donde si no se trabaja desde la pauta comunicativa, tenemos problemas. El sentido más profundo de las redes sociales como Facebook son todo lo que es vida social, vida psicológica, vida cognitiva, vida simbólica, vida desde pautas de la información en su tránsito hacia la comunicación. Y esto está reformulando todo. Que qué gacho, que no es cierto, dicen los antropólogos o los escritores, eso lo está reformulando todo. Entonces, uno de los nichos para entender todo esto es regresar a una pauta muy importante. La pauta importante es, ¿y qué diantres es la comunicación? Se pareciera que todos de repente vamos a tener que trabajar en distintos modelos y en distintas formas, pautas comunicativas. Además, nos movemos en esas pautas. Entonces me acerco a lo de Carlos. Aquí tenemos gente que trabaja la comunicación ya sea como estudiantes de licenciatura o de maestría, o gente que pareciera que está lejano el tema de la comunicación, como la gente de psicología que está presente en este momento. Sin embargo, todos están, por así como el chiste de las monjitas que las iban a violar y que dijeron que a todos entramos en este proceso. Sin embargo, se nos está nublando en la cabeza a los comunicadores y a los no comunicadores que diantres es la comunicación. Y dentro de este apartado, lo que es, dentro de la disciplina de la comunicación, a los que hemos estudiado la comunicación, se nos ha nublado lo que creíamos que era la comunicación o eran las teorías de la comunicación. Carlos, en su tesis de maestría, estuvo trabajando con uno de los grandes investigadores de la comunicación de México y América Latina, Raúl Fuentes Navarro. De hecho, sacó recientemente Carlos con Raúl un libro sobre las teorías de la comunicación. Es un tema que los que estudian la comunicación, los que estudiamos la comunicación, lo hemos abandonado. Ya no hay, está ese esfuerzo de Bucón y otras gentes más y no lo ha abandonado. Es decir, lo que veo en Carlos es que es una de las personas que está siguiendo la pista de qué diantres desde una perspectiva conceptual, metodológica, está sucediendo con los estudios de la comunicación que emanan de la comunicación. De ahí en más, en México, no sé en América Latina, ahí sí no me atrevo a decir nada, pero en México no tenemos este panorama. Y es un work in progress, es decir, lo está trabajando Carlos. Entonces, desde ahí es importante la discusión que nos pone Carlos. Es una discusión seria, formal y de alto nivel, de altos estudios, lo que se nos estaba presentando Carlos. En segundo lugar, es un trabajo serio y metodológico para la gente de psicología que viene, creo, de la clase de epistemología. ¿Qué diantres tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver que este es un trabajo de construcción teórico, metodológico y sobre todo epistemológico. Este es un trabajo. Y la pauta, como nos presentó Carlos, cómo ha trabajado y lo que está viendo, es una alta rigurosidad en la exigencia de un trabajo epistemológico y teórico de algo en construcción y que es vital saber de ello. Yo contextualizaría de esta manera lo que hoy hemos escuchado con Carlos, lo que van a escuchar los alumnos de la maestría, lo que sigue con Carlos. Y no sé si alguien quiera comentar o preguntar. No le saquen. Sí. La verdad a mí me hizo mucho sentido lo que escuché desde el principio, porque a mí me pasó algo similar cuando empecé a ver teorías de la comunicación y que la maestra estaba empezando a decir de la comunicación en masas.
Yo decía, bueno, pero eso es la teoría, en la práctica no sucede así. Yo lo decía porque ya tenía 4 o 5 años de ser periodista cuando yo estaba tomando esa clase. Entonces, decía, no, pero es que no sucede en la realidad de esa manera, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que chutar una teoría que ni siquiera sucede en la práctica? Y si era como lo que decía en el texto, no defender algo que es indefendible. Tener la frustración de tener que conceptualizarlo así para ir a la calle y verlo de otra manera. O sea, era como una paradoja. Sí creo que debe de haber algo que padre que nos dé rutas, pero sí creo que debe haber algo que nos dé bases para partir, ¿no? Una base teórica, y yo creo que sí es grave, y digo, es grave, también lo veo en ese aspecto de que sí necesitamos hacer algo, pero no es grave desde el lado de que sí, de que se acepta, ¿no? Pero sí de que se tiene que sumar, analizarlo, de no dejarlo nada más como percibir como fenómenos que suceden y que estamos haciendo comunicólogos o sociólogos con bases que de alguna manera no tienen un sustento. Yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar, ¿no? Y la verdad a mí me hizo mucho sentido y me gustó mucho. Yo tengo 2 comentarios. El primero, yo creo que sería en torno a la preparación o la formación del propio comunicólogo. Uno, en la epistemología, lo que se carece, ¿no? O sea, es muy poca la formación que tenemos como comunicólogos en la parte epistemológica, y repercute directamente en la formación como investigador, porque inclusive asumimos la teoría hegemónica en la producción de conocimiento desde la propia investigación. Es decir, se me enseña a hacer, por ejemplo, solamente investigación cuantitativa o bien cualitativa, cuando yo detecto un poquito que lo que nos presenta Carlos es una perspectiva un poco más dialéctica. A veces el propio investigador supone que está viendo la realidad, no, supone que el objeto de investigación que ha construido es exactamente la realidad, cuando no es así. Alude a esa realidad y es diferente, ¿no? A veces podemos estar estudiando desde una teoría algo que ni siquiera existe, una realidad virtual en la parte que nos explica. Entonces, a lo mejor también ahí hay a lo mejor mi hipótesis, hay una ruptura, porque en la formación tanto de la epistemología de la comunicación como en la formación como investigadores de la comunicación es parecido a eso los que nos dedican a esta parte. Sí, bueno, yo les comentaba que había una parte un poco no promisoria, pero también hay otra parte promisoria. Yo creo que algo que comentan aquí ambos, que también comentó Héctor, es a mí me toca a veces, me toca coordinar el eje de teorías y las clases de teorías, las más aburridas del mundo. Los estudiantes dicen, hacen 1001 cosas maravillosas y súper creativas para no leer y para no meterse en la discusión, pero al final de cuentas hay que entrar a ese asunto. Pero lo que me he dado cuenta es que nos explotó en las manos el fenómeno social de las redes y de otras cosas, y fue tal y es tan inevitable salirse de eso, que cada vez más las referencias para comprender el fenómeno comunicativo tiene que ver con estas nuevas configuraciones de la cibercultura. Pero resulta que las herramientas que estamos ofreciéndoles no sirven para leer eso. Entonces cada vez llegan más los estudiantes, bueno, yo quiero ver los memes en Facebook. Y uno se pregunta, ¿y qué es Facebook? ¿Y qué es? Bueno, ya no tanto, pero ¿qué son esas cosas raras como los memes o todo lo que sucede en las 1001 redes? Pues resulta que te preguntan, ok, quiero aplicar la Z-setting, ¿me sirve? No. O vas a ver algo muy pequeño del fenómeno de la enorme complejidad que tiene esto. Entonces, quiere decir que no hay teoría, no hay propuestas analíticas que, si bien no están completamente construidas, pero que nos den pautas para leer estas nuevas transformaciones del mundo social, sí hay. Pero no están ni en las historias, ni en los programas, ni en los procesos de construcción de conocimiento.
Entonces, sí tenemos una parte fuerte, coincido en esto de la epistemología, pero también me parece que es como un replanteamiento, es como un grito del mundo de lo social hacia el mundo académico. ¿Sí? Ya no puedes ignorarlo más. Y entonces, por eso cuando yo planteaba la separación de los campos, es porque creo que tampoco le pertenece a la comunicación, ni al campo de la comunicación. Es decir, el fenómeno esto de la red, de la complejización progresiva de las relaciones mediadas, no es únicamente un tema de comunicación, ni únicamente un tema de sociología, ni únicamente un tema de una teoría cibernética o de una teoría psicológica. Es un objeto gigantesco al que llamamos comunicación, que las atraviesa todas, que no se ha estacionado en ninguna de ellas. Entonces nos exige replantear tanto nuestros procesos de formación, nuestros procesos de investigación, pero sobre todo nuestros procesos de observación del mundo social. Y ahí es donde esto cobra más sentido, porque entonces estamos tratando de explicar con teorías de desfase cosas que nos están pasando en la vida cotidiana. Pues a veces yo les platicaba, no es tampoco un tema de que solo estén los libros, este es un tema que ustedes viven todos los días, que vivimos todos los días, pero que nos falta ese segundo orden de reflexión. Y ese segundo orden de reflexión no lo veo como que está, como que no existe, en realidad no está en los programas, pero sí hay un montón de perspectivas, aquí mismo se ha trabajado un montón de perspectivas. Por eso yo creo que es más que evidente que el objeto comunicación no le pertenece a la disciplina que llamamos estudios de la comunicación, porque nos explotó, está ahí, y requiere de un montón de miradas para observarlas. ¿Por qué esas nuevas miradas no están ahora en los procesos de construcción de conocimiento? ¿Y por qué entonces seguimos contando las mismas historias casi decimonónicas? Entonces, es como un poco de las dos cosas, es decir, el mundo social transformado, pidiendo, implicando ya nuevas perspectivas, y nosotros tratando de acomodarnos a esas nuevas realidades desde otros tipos de perspectivas, desde otras miradas. Yo creo que en esa medida se le puede hacer frente. Ahora esto es inevitable, ya no se le puede hacer frente al relativismo, ¿qué se le puede hacer frente? Desde todos los procesos, desde los de formación, desde la enseñanza, desde la investigación, pero también desde el propio mirar de realidad. Y a veces, en modo, las teorías disciplinizan o disciplinarizan la mirada, y hay que quitarnos esas disciplinas para redisciplinar nuestra mirada, porque a veces las queremos ver, todavía recuerdo varias estudiantes que quieren ver redes y no las pueden ver desde las teorías que normalmente enseñamos. No se puede. Habría que entregar otras perspectivas, y por eso me parece muy interesante que yo no sabía que hay gente de otras áreas de conocimiento. Esa sería otra discusión, todavía esta necesidad de partirnos en áreas de conocimiento. En realidad todos están aquí, o podríamos estar aquí felices de la vida hablando de un objeto de conocimiento. Ese objeto no es otra cosa que la comunicación, que se ha transformado desde las visiones del siglo XIX de la telepatía hasta las visiones de la expresión de la relación como categoría fundamental del proceso comunicativo. Y eso no tiene que ver con disciplina, pero sí tiene que ver con procesos formales de construcción de conocimiento. Entonces sí, habría que replantear ciertas cosas, pero creo que el mundo social pide que le pongamos atención a estos asuntos para que los pensemos desde otros puntos de vista. Y aprovechando el comercial, aquí está el libro, si a alguien le interesaría, Fundaciones y Fundamentos del Estudio de la Comunicación, recientemente publicado con Raúl Fuentes Navarro. De todas maneras dejaré uno por si a alguien le interesa, y hablando de redes, está disponible y lo pueden descargar gratis de internet. Y todos los libros que tengo y todos los artículos, y aunque me acusen de no respetar derechos de autor. Entonces entren y descarguen todo lo que quieran, circúlenlo, cítenlo y úsenlo como quieran.